Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual por el canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Quisiera que pudiéramos comenzar orando para este tremendo capítulo. Se viene un capítulo muy bueno, muy interesante lo que vamos a estar viendo hoy día. Hemos ido avanzando, así que vamos a honrar al Señor. Vamos a comenzar dándole la gloria, la honra al Señor a través de nuestras oraciones. Amén. Gracias, Señor, porque tú estás presente en todo lo que hacemos, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que conduce este estudio, eres tú el que predica, eres tú el que pone los corazones, el que dispone el ambiente, Señor, eres tú. Declaramos, Padre, que todas nuestras preocupaciones pasan a un segundo lugar, Señor, no tienen espacio, Señor, en esta hora, Padre, que toda nuestra atención, que todo nuestro intelecto, todo lo que somos está de completo, Señor, para poder recibir esta palabra. Padre, dejamos fuera toda distracción, Señor, toda inquietud y nos preparamos para comerte a ti, para recibir la porción que tú tienes hoy día para nosotras. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, eres lo mejor que nos ha pasado. En ti está todo, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El capítulo anterior estuvimos hablando respecto a que somos identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso significa que la carne está sentenciada, ¿cierto? Lo estuvimos viendo ya en capítulos anteriores, y que como esta sentencia tiene que ser expresada en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, ¿sí? Todo el proceso de muerte es un proceso. Primero tú mueres, ¿sí? Después viene un proceso de sepultura, que es el que todos tratamos de evitar de repente, y también viene la resurrección. Nosotros en el reino operamos en el poder de la resurrección. Por eso es importante que nuestra carne sea llevada por este proceso: muerte, sepultura y resurrección. Estuvimos hablando de eso. Dijimos que debíamos ver la carne como Dios la ve, que es desagradable y redenta. Sí, debemos entender que nuestra carne no es digna de confianza, ¿sí? Debemos orar para que el Espíritu Santo nos lleve a ver la carne como Dios la ve, ¿sí? Nosotros somos incapaces por nosotros mismos de ver a la carne como algo hostil, pero el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a ver cómo Dios ve la carne, ¿sí? Todo lo que es la carne, nuestras concupiscencias, ¿cierto? Los pecados de la carne, pero también ese lado bueno, ese lado bondadoso, honorable que tiene nuestra carne, que también es hostil para el Señor, ¿sí? Y hoy día nos toca hablar, ¿sí? de la nueva criatura, ¿sí? Del viejo hombre y de la nueva criatura. Vamos a estar hablando, interiorizándonos en esto. Antes que eso, quiero dar una pequeña introducción, porque esto se trata de espíritu, ¿sí? Estamos hablando de una mujer espiritual. Cuando tocamos las temáticas del espíritu, es necesario que nos preguntemos hasta qué punto interfiere lo espiritual en lo que somos, en lo terrenal, ¿sí? ¿Qué tanto espacio, qué tanta influencia tiene lo espiritual en todo lo que vivimos a diario? ¿Sí? Conversábamos con mi esposo en la mañana de que hay muchas doctrinas que se han levantado, muchas líneas teológicas respecto a esto, ¿sí? ¿Cómo entendemos el cosmos? ¿Cómo entendemos lo terrenal? ¿Cómo entendemos todo lo que vemos a diario, todo lo que tocamos, todo lo que se hace vida, ¿sí? ¿Y qué nivel de influencia tiene lo espiritual en aquello? Hay algunas líneas que se han ido a los extremos de decir que lo espiritual es solamente la parte interna, ¿sí? Todo lo que es espiritual solamente tiene que ver con algo interno o algo que no se ve solamente, ¿sí? Entonces se va a un extremo de decir que como todo esto que es terrenal, todo lo que vemos es vano, se va a caer, entonces no hay que hacer nada, hay que esperar que simplemente se destruya todo, ¿cierto? Porque lo único importante es lo intrínseco, lo interno, lo único importante es lo que no se ve, ¿cierto? Y hay otras líneas que se han ido por todo lo contrario. O sea, lo importante es el aquí y ahora, lo que estamos viendo,
lo que tocamos, lo que podemos ver con nuestros ojos y dejar de lado todo lo que es interno, ¿sí? Sin embargo, en el reino todo es espiritual. Si hay algo que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia, es que todo es espiritual. Para nosotros, que somos hijos de Dios, todo es espiritual. Y eso significa que tanto lo que vemos como lo que no vemos es espiritual. Quiero partir introduciendo esto, porque nosotros hemos cometido el error de repente de dividir, de provocar división en cosas en donde Dios no provoca división y aplicar diferencia en cosas que Dios no hace diferencia. Todo es espiritual en nosotros. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hacemos es producto de lo que ocurre en lo espiritual. Lo espiritual es todo, ¿sí? Quiero leer algunos versículos. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11 del 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si nos vamos un poco más adelante al versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema de la fe es un tema que nos involucra tanto interna como externamente. En el reino todo es espiritual, todo es por fe. Eso significa que todo lo que hacemos es espiritual. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estábamos leyendo en Hebreos 11:3. Todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Todo es espiritual en el reino, ¿sí? Nosotros hemos cometido el error de secularizar las cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes quizás que están viendo esto, quizás no tienen tiempo para leer. Entonces, nosotros hemos hecho una división de decir que si yo leo la Biblia, eso es algo espiritual. Pero si lavo la loza, eso no es espiritual. Es una actividad que me quita tiempo para dedicarle a cosas espirituales. Eso no es así. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Muchas veces, sobre todo nosotras que experimentamos el ser dueñas de casa, que experimentamos el ser madres, que algunas tienen que estar trabajando, a veces nos falta el tiempo, ¿sí? Y a veces tendemos a pensar de que hacer cosas espirituales es orar, es ir a la iglesia, es cantar, pero en el reino todo lo que hacemos es espiritual. Entonces, cuando yo estoy cuidando a mi hija y estoy amamantando a mi hija, eso es tan espiritual como estar leyendo un libro. Eso es tan espiritual como estar leyendo un versículo de la Biblia. Eso es tan espiritual como estar aquí transmitiendo. Cuando tú vas a trabajar y eres excelente en tu trabajo, eso es tan espiritual como ir a la iglesia, como estar predicando en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces nosotros quiero que podamos entender esto, porque nosotros podemos caer en el error de creer que lo espiritual solamente abarca un área interna de nosotros y que solamente hay ciertas cosas que son espirituales. Eso no es así. Todo en nosotros tiene que ver con lo espiritual. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero también leer Colosenses 3, del 23 al 24. En este capítulo Pablo está hablando consejos prácticos para la iglesia. En este capítulo Pablo le habla temas domésticos. Y cuando él está hablando de aquellas cosas, en el versículo 23, miren, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, en la época de Pablo habían muchas doctrinas. Algunos, como les comentaba, que creían que lo espiritual era solamente un aspecto interno, y otros que se iban más por el tema de lo real, ¿cierto? De lo palpable. Pero en medio de esa línea de doctrinas, Pablo dice esto: hagan todo como para el Señor.
Eso es tremendo, porque si tú vas a un matrimonio, por lo general cuando tú vas a un matrimonio, tú tienes música para matrimonios, ¿cierto? Si tú vas al culto, tú tienes música para el culto. Si tú vas a un cumpleaños, tú tienes música para cumpleaños. Pero en el reino eso no pasa. En Cristo todo es espiritual. Cuando bailamos es espiritual. Cuando tú estás en tu casa, sin el pastor, sin la canción cristiana, eso también es espiritual. Todo en nosotros es espiritual. Entonces este estudio que estamos haciendo, aunque estamos tocando temas internos, esto se va a manifestar en temas externos. Esto se va a manifestar en una vida, en un estilo de vida que tú vas a llevar. Porque todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo espiritual, esa sustancia que es Cristo en nosotros, obrando. ¿Sí? Entonces es necesario que podamos ver que todo esto que estamos estudiando es sumamente importante, porque hoy día estamos en los tiempos en donde el sistema está decepcionado de sí mismo. El cosmos está decepcionado de sí mismo. Vemos protestas, vemos opiniones, peleas de opiniones, y eso es solamente consecuencia del cosmos cansado de ser el cosmos. Por eso es necesario que los hijos de Dios, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos espirituales, se manifiesten. Y nosotros no podemos caer en tener una cosmovisión de que como el sistema es irredento hay que esperar que se caiga y que no pase nada, no vamos a hacer nada para que se caiga, y nosotros preocuparnos solamente de un área interna. No es así. Todo es espiritual. Esta semilla que hablábamos hace unos capítulos, una semilla que entró en nosotros, que está creciendo y está leudando y lo está transformando todo. Tú eres luz, tú eres sal en donde tú estás. De eso se trata el reino. ¿Sí? No se trata de que nosotros nos vamos a ir a una comunidad, al cerro, a vivir al cerro, y no vamos a hablar con nadie más porque somos los cristianos. Eso no es así. Todo lo contrario. Todo lo contrario, nosotros somos sal y luz, somos los encargados de sacar a la gente de la potestad de las tinieblas para que conozcan el reino del amado Hijo. Amén. Entonces, entendiendo eso, vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De nuevo, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a estar trabajando sobre este versículo ahora en este capítulo. Aquí en este versículo hay tres sujetos: el pecado, el cuerpo del pecado y el viejo hombre. ¿Sí? Tres sujetos: el pecado, el viejo hombre y el cuerpo del pecado. ¿Sí? El pecado, como ya lo hemos venido conversando, el pecado es una simiente, es una naturaleza, es una herencia transgresora, es un poder que opera y que esclaviza. ¿Sí? Eso es el pecado. El pecado viene, la raíz de la palabra pecado es errar el blanco, ¿sí? Es una naturaleza errante, una herencia transgresora. Después está el viejo hombre. El viejo hombre es la suma total de todo lo que heredamos de Adán. Es el resultado de la rebeldía de nuestra alma. El viejo hombre es todo lo que heredamos de Adán, ¿sí? Todo lo intrínseco que heredamos de Adán, ¿sí? Y el cuerpo del pecado es nuestro cuerpo, ¿sí? El cual ha sido el ejecutor, ¿sí? El ejecutor del pecado. Es por medio del cuerpo que el pecado se ejecuta. Entonces, el pecado es el poder que nos arrastra a pecar, ¿cierto? El viejo hombre es la parte no corporal que heredamos de Adán, y el cuerpo del pecado es la parte corporal que heredamos de Adán. Y este es el orden que lleva el pecado, ¿sí? Que quiero que podamos entender cómo opera el pecado en nosotros. Primero, el pecado es un poder, ¿sí? Y también nuestro viejo hombre es una naturaleza pecaminosa que abraza el pecado, que lo adopta, ¿sí? Y después el cuerpo es el esclavo,
¿sí? El cuerpo de pecado es el esclavo que lleva a ser el ejecutor de todo esto que está ocurriendo internamente, ¿cierto? Entonces, para solucionar el asunto del pecado, nosotros podemos disparar a 3 sujetos. Podemos dispararle al pecado, podemos dispararle al viejo hombre o podemos dispararle al cuerpo, ¿sí? Si nosotros extirpamos el pecado, ¿cierto? Sacamos el pecado como raíz, eso es una solución. Sacamos el pecado de la función, no habría ejecución, ¿cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que un Adán perdonado sigue siendo Adán. Un Adán sin pecado sigue siendo Adán por naturaleza, ¿cierto? Por otro lado, podríamos someter al cuerpo, obligar al cuerpo de pecado a no pecar. O sea, aunque esté pasando todo internamente, ponernos en una jaula, ¿cierto? Me gusta una sombra o figura que hace un autor, que es ponerle un bozal al perro. Si tú a un perro, un Rottweiler, tú le pones un bozal en la boca, el perro se va a comportar súper bien, no va a morder a nadie, pero es porque tiene un bozal, porque no puede. Pero tú le sacas el bozal y el perro va a ser tan feroz y va a morder como si nunca hubiese tenido un bozal, ¿sí? El bozal no nos hace, no nos salva de nada, ¿cierto? Entonces Dios no extirpa el pecado de nosotros y tampoco suprime el cuerpo. Dios trata con el viejo hombre y vamos a estar hablando de eso. Dios trabaja y Dios trata al viejo hombre, ¿sí? Todo el camino del Evangelio consiste en un trato constante con el viejo hombre, crucificarlo constantemente. Entonces, en la cruz, Jesús llevó nuestros pecados y también nos llevó a nosotros. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Vamos a hablar de algo que significa estar en Cristo. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de que estamos en Cristo? ¿Sí? Quiero que volvamos a leer Romanos 6:6 porque dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así parte el versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con él. ¿Sí? Nosotros sabemos y nadie pone en duda la crucifixión de Cristo. Todos sabemos, es un hecho histórico, es casi conocimiento común. Toda la gente sabe que Jesús fue crucificado, pero a nosotros nos cuesta creer que nuestro viejo hombre también fue crucificado juntamente con él. Eso es algo que nos cuesta a nosotros. Y aquí Pablo habla en Romanos y dice sabiendo esto, o sea, es algo que ya tiene que estar en nosotros, tiene que acoplarse en nuestro entendimiento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, ¿sí? Entonces, nosotros, como ignoramos de repente, como nos cuesta entender esto, como no operamos con mucha fe, ¿cierto? Y nos cuesta creer que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con el Señor, nosotros podemos caer en el error de tomar el morir como una responsabilidad mía, como algo que yo tengo que hacer. Yo todos los días tengo que morirme, todos los días, como si fuese una carga mía, como si fuese una responsabilidad mía, ¿sí? Pero Pablo dice sabiendo esto, o sea, es un tiempo presente, esto ya pasó, ¿sí? Y está sabiendo esto que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con él. Entonces, nosotros, nuestro viejo hombre, esta parte intrínseca que no se ve, ya fue crucificada con él en la cruz. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la cruz tenía estos dos aspectos? Este segundo aspecto de que yo ya fui crucificada con él, tú ya estás crucificada con él. ¿Sí? El viejo hombre fue crucificado y operamos en la nueva criatura. Nosotros, tú y yo, estamos operando en la nueva criatura. ¿Sí? El cuerpo quedó inhabilitado para pecar y ya no recibe órdenes del pecado. Vamos a ir a 2 de Corintios 12:2. 2 de Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco un hombre
en Cristo. En Cristo. Esto tiene que ver con estar en Cristo. Estar en Cristo consiste en saber que nuestro viejo hombre ya fue crucificado y que yo hoy día soy una nueva criatura. Esto es algo tremendo que se nos tiene que revelar, que nuestros ojos de nuestro espíritu tienen que ser abiertos, nuestro entendimiento, para que podamos ver como Dios ve. Y la iglesia sabe esto, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre ya fue crucificado. O sea, nosotros estamos ya crucificadas con Él. Estamos en Cristo. Pablo dice, conozco un hombre en Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17. Este es un versículo que tenemos que aprendernos de memoria. Es algo que tenemos que sabernos. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva criatura. Esa eres tú, esa soy yo. Esos son los creyentes, esa es la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una de las cosas que vemos en la iglesia es que esta realidad no se manifiesta muchas veces? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos... ¿Por qué vemos tantos creyentes que siendo esclavos todavía del pecado? ¿Por qué vemos tanto creyente así? Hay una forma de accesar a estas bendiciones. 2 puntos. Lo primero es la fe, que es lo que hemos estado hablando. Por medio de la fe. Quiero leer algunos versículos que tienen que ver con la fe. ¿Sí? Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo está diciendo ustedes considérense muertos al pecado y vivos para el Señor, eso es un asunto netamente de la fe. Tiene que ver con que yo creo lo que Dios dijo de mí. Y si Dios dijo que yo estoy muerta al pecado, es porque yo estoy muerta al pecado. Si Dios dijo que yo fui redimido, entonces yo estoy redimida. Si Dios dijo que yo soy salva, entonces soy salva. Si Dios lo dijo, ¿sí? Uno de los grandes problemas de esta generación occidental es la incredulidad. La incredulidad, la ausencia de fe. Por eso vemos tanta gente que congregándose, que escuchando la palabra, haciendo todo lo correcto cristianamente, siguen errantes. Y es por una incredulidad. Es necesario que aprendamos a caminar en fe. Yo meditaba de que en Efesios, cuando tú lees la armadura, él dice que el yelmo con el que cubres la cabeza es el yelmo de la salvación. Qué curioso que te tengas que cubrir la cabeza con un yelmo de la salvación. ¿Por qué hay que cubrirse la cabeza con el yelmo de la salvación? Eso tiene que ver netamente con la fe, de que tú te cubras tu cabeza con la salvación del Señor, de que Dios ya dijo de ti, de que Dios ya habló sobre ti. Y Él dijo que tú eras salva, que tú eres salvo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces, el primer paso para apoderarnos de esto que estamos hablando, para caminar en la nueva criatura, tiene que ver con apoderarse de las promesas del Señor por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe. Yo necesito apoderarme de todas las promesas del Señor por medio de la fe. Que no te falte la fe, amada mujer, que no te falte la fe. Cubre tu cabeza con el yelmo de la salvación. Todo lo que Dios dijo en esa cruz, todo lo que Dios dijo y todo lo que Dios hizo en ese proceso de salvación, yo lo tomo y me cubro mi cabeza con eso, para que no opere la condenación, para que no entren pensamientos de culpa, para que no entren pensamientos de duda. Yo opero con el yelmo de la salvación puesto. Voy a la guerra con un yelmo que cubre mi cabeza y este yelmo es la salvación. Todo lo que Dios dijo.
Amén. Y en segundo lugar, tiene que ver con la consagración. Y vamos a hablar un poco de eso. Consagración. Romanos 6:13, un poquito más adelante de lo que estábamos leyendo. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La presentación de vuestros miembros tiene que ver con exponernos nosotros mismos ante el Señor, presentarnos ante el Señor, y eso tiene que ver con consagración. Ahí tal vez están escuchando a Amandita, que se escuchan sus voces, está ahí despierta, ¿cierto? Se hace parte de la transmisión también. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esta es una segunda parte que tiene que ver para poder caminar como una nueva criatura, que es consagrarnos. La consagración, nuestro culto racional, dice Pablo, es la presentación de nuestros miembros, de presentarnos nosotros, ¿sí?, frente al Señor como instrumentos de justicia, lo que implica ser un instrumento de justicia, ¿sí? Entonces, por medio de la fe en lo que Dios ya dijo o hizo, estoy en Cristo. Luego, mediante su vida en nosotros, somos transformados. Entonces, nuestra conducta estará también en Cristo y viene la manifestación. De esto se trata todo, de que todo lo que está ocurriendo en ti, dentro, interno, en algún momento se va a manifestar y se va a expresar, ¿sí? Todo lo que está pasando con el viejo hombre en lo interno se va a expresar en lo externo. Amén. Entonces, quiero que leamos completo Romanos 6, del 10 al 14. Romanos 6, del 10 al 14. Dice, lo estoy buscando, así. Porque en cuanto murió, el pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la gran promesa. Todo lo que Pablo está diciendo aquí desde el versículo 10 al 14 es un proceso. Primero viene la apropiación de las promesas por medio de la fe, después viene la consagración, presentarnos frente al Señor como instrumentos de justicia, y después viene el cumplimiento de la gran promesa, donde dice en el versículo 14 que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De eso se trata, ¿sí? Esta es la forma de operar, ¿sí? Este es el mecanismo para que la vida de Dios tome control de nosotros. Hace un tiempo estuvimos viendo en qué era el corazón. ¿Se acuerdan que una persona preguntó, ¿cierto? ¿Qué es nuestro corazón? ¿Qué es el alma nuestro corazón? Y el corazón es el territorio en batalla. Nuestro corazón es el territorio que está en disputa, ¿cierto? En nuestro corazón está nuestra conciencia y también están los 3 atributos del alma, que son el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces es en nuestro corazón donde se está llevando la batalla. Es en nuestro corazón donde la vida de Dios entra y se adentra por la conciencia y quiere tomar terreno y terminar leudando y recobrando el intelecto, recobrando la voluntad y las emociones, ¿sí? Entonces hacíamos una diferencia entre lo que es los atributos del alma y la vida del alma, ¿sí?
todo lo que es la vida del alma tiene una sentencia y tiene que ser crucificada. Pero todo lo que son los atributos del alma tienen que ser recobrados, tienen que ser reconquistados por la vida Zoe de Dios, ¿sí? En el alma caída, el viejo hombre, ¿sí?, se movía con un intelecto caído, con una voluntad caída, con una emoción caída. Se mueve, ¿cierto?, con un intelecto, con una emoción y con una voluntad influenciados por una vida almática caída, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, los intelectuales, ¿cierto?, que la gente que se mueve por su intelecto con un alma caída son personas que planean y caminan de acuerdo a su propia sabiduría. Funciona mucho con el engreimiento, ¿cierto? Saben, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé para dónde voy, no necesito que nadie me lo diga, yo sé lo que estoy decidiendo, ¿sí? La voluntad, ¿cierto? El alma, la vida del alma operando en la voluntad, ¿cierto? Tiene que ver con sus preferencias personales, sus prioridades, y tiene que ver mucho con la rebeldía. Yo hago mi propia voluntad, yo hago lo que yo quiero. No hay nada peor que lo que te pueda pasar, y es que Dios te diga, bueno, haz lo que tú quieras, ¿sí? Eso es terrible, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje a nuestra libre disposición, ¿cierto? Y que hagamos lo que nosotros queramos, ¿sí? Y también están las emociones, que tienen que ver con buscar placer en las emociones, que tiene que ver con la búsqueda de placeres, ¿sí? A nosotras, las mujeres, somos mucho más emocionales. Hay estudios que dicen que nosotros somos más emocionales para las cosas. Entonces, somos más enamoradizas, andamos buscando más el tema de los placeres, ¿cierto? Lo que nos gusta, lo que nos haga sentir cómodas. Por eso también nos cuesta mucho que nos corrijan, nos cuesta mucho que nos digan nuestros errores y reconocer nuestros errores, ¿cierto? Porque siempre estamos buscando el halago, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos tratando con el tema de la vieja criatura? Porque la vieja criatura es así. La vieja criatura opera con un intelecto, con una voluntad y con una emoción influenciada por un alma caída, por un alma rebelde, ¿sí? La vieja criatura es engreída, es rebelde, busca placeres, ¿sí? No le gusta donde la corrigen, no le gusta donde le dicen ciertas cosas que tiene que cambiar, no le gusta, no se siente cómoda ahí y por lo general se va, ¿sí? Esa es la vieja criatura, pero nosotros estamos operando en la nueva criatura. Necesitamos que se nos revele que nuestra vieja criatura fue crucificada con Cristo, ¿sí? Y que eso se haga vida en nosotras, ¿sí? Quiero ir pasando, ¿sí? No quiero faltarles el respeto con su tiempo, ¿sí? Entonces, hay 3 poderes que pueden operar en nosotros. Número 1, el poder del pecado, ¿sí? El poder del pecado fue vencido en la cruz. Jesús, cuando fue a la cruz, venció con el poder del pecado, ¿sí? Nosotros somos libres del poder del pecado. Estuvimos viendo a través de unos devocionales hace un tiempo todos los beneficios de la cruz, de cuando Jesús fue a la cruz. Y uno de los beneficios es que Él nos libró del poder del pecado. Eso es tremendo. Pero aún así, aunque Él nos haya dado una libertad legal, nosotros podemos permitirle al poder del pecado que siga operando en nosotros, aunque Dios ya nos haya dado una libertad. ¿Sí? Es como devolverle el regalo, decirle al Señor, Señor, no quiero tu regalo, muchas gracias, pero yo prefiero vencer yo sola al pecado. Esto es el primer poder, ¿sí? El poder del pecado. Jesús nos libró de ese pecado. Tú tienes que apoderarte de esa promesa. El pecado fue vencido. Número 2 está el poder del alma. El poder del alma es la rebeldía y la independencia de Dios, que es lo que heredamos de Adán. Es esta vieja criatura que quiere manifestarse constantemente y que tenemos que tenerla crucificada constantemente. Me gustaba Martín Lutero, que él decía que él cuando se bautizó, el viejo hombre murió, pero decía, pero todos los días resucita y todos los días tengo que volver a crucificarlo. De eso se trata, ¿sí?
El poder del alma consiste en rebeldía e independencia de Dios. Tiene que ver con querer hacer mi propia voluntad, tiene que ver con hacer todo sin necesidad del Señor, incluso a veces querer ser mejor que el Señor, ¿sí? Ser más rápidos que el Señor. Pasa mucho de repente de que nosotros cuando llegamos al Señor queremos avanzar al tiro, queremos ser pastores, queremos estar en la alabanza, queremos predicar, queremos como ir rápido, ¿sí? Eso también es alma, querer saltarse los procesos. La vida del alma es mucho más compleja porque se vence crucificando el alma, se vence crucificando este viejo hombre, ¿sí? Y por último está el poder del Espíritu. Es el poder de Dios que recibimos al nacer de nuevo. El poder del Espíritu. Nosotros hemos recibido un poder que es el poder del Espíritu, ¿sí? Tenemos el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. El Espíritu Santo es el encargado de traer a realidad todo lo que en el Señor ya es. Dios dijo que tú eras libre del pecado. El Espíritu Santo es el encargado de traer a realidad eso que Dios ya dijo, de que tú en la vida real, en lo tangible, seas libre del pecado. Si Dios dijo que tú eras justificada por la fe, entonces el Espíritu Santo es el encargado de que esa justificación se manifieste acá y que tú te transformes en una persona justa, en una persona que obra en justicia, ¿sí? El Espíritu Santo, nosotros recibimos ese poder que nos lleva a la ejecución, de lo que ya está escrito sobre nosotros. Amén. Entonces, una mujer espiritual es aquella que deja operar el poder del Espíritu, ¿sí? El poder del Espíritu. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo opere en nosotras. No se trata de nosotras tener que morir por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza. No se trata de eso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, tú ya estás en Cristo, ¿sí? Eso significa que el poder del Espíritu Santo tiene que operar en ti, está operando. Tienes que permitirle que ir al ritmo del Señor, ¿sí? O si no, cuando tú operas, no dejas que el poder del Espíritu Santo se manifieste en ti, tú vas a tener experiencias mezcladas, experiencias anímicas en el Evangelio. La experiencia mezclada del creyente, ¿sí? Vamos a estar hablando de esto más adelante. La experiencia mezclada. ¿En qué consiste una experiencia mezclada? En una experiencia que es espiritual, pero también la mezclamos con alma, ¿sí? Esto es muy común en la iglesia. En la iglesia en general a veces ocurre que algo que es espiritual lo mezclamos con alma y termina una experiencia mezclada, ¿sí? La experiencia mezclada, por ejemplo, yo creo que los mejores ejemplos tienen que ver con lo profético. Lo profético ha sido tremendamente mezclado con el alma, ¿sí? Entonces quiero que vayamos a un ejemplo literal, ¿cierto? Donde ocurrió en el libro de Hechos. Hechos 21 del 10 al 14. Hechos 21 del 10 al 14 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Estos versículos son claves para entender cómo se puede mezclar una experiencia espiritual, ¿sí? Llegó Agabo a visitar a Pablo,
¿sí? Y él trajo una palabra del Espíritu, una palabra del Espíritu Santo. Él dijo, así dice el Espíritu Santo. Y les dijo que iban a apresar a Pablo, que a Pablo lo iban a apresar en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a través de Agabo manifestando una verdad, está anunciando una voluntad, algo que está escrito en los cielos, ¿sí? Y Pablo lo recibe con total tranquilidad, pero la gente que estaba ahí dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Sí? Más adelante dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó acá? La gente, al oír de que iban a apresar a Pablo, como recibieron la palabra en su alma, la mezclaron, hicieron una experiencia mezclada en el alma y empezaron a llorar, se empezaron a entristecer, a decir, pero ¿cómo, Pablo? Mejor no vayas. Es lo mismo que le pasó a Pedro con Jesús cuando Jesús dijo que él tenía que ir a la cruz y Pedro le dijo, Señor, no vayas. Esa es una experiencia mezclada porque tiene que ver con que estamos hablando algo que es del Espíritu, pero lo recibimos en el alma y nuestra alma intenta mejorar la situación. O sea, Dios está diciendo, Pablo va a ir a Jerusalén y lo van a apresar. Eso es lo que Dios está diciendo, pero nuestra alma quiere ser mejor que el Señor. Entonces, ¿qué viene y qué es lo que hace nuestra alma? Dice, no, entonces no vayas, ¿para qué vas a ir si te van a meter preso? Mejor no, ahórrate esa mala experiencia. Es lo que le pasó a Pedro con Jesús, que Jesús estaba diciendo, me es necesario ir a la cruz. Pero Pedro viene y dice, Señor, ten cuidado de ti. ¿Sí? El alma siempre quiere ser mejor que el Señor. No, tranquilo, busquemos otra solución, busquemos otro camino. ¿Sí? De eso se trata una experiencia mezclada. Todo está en la vieja criatura. Todo se consiste en que nosotros tengamos la experiencia de la cruz, de ser llevadas a la cruz y vivir la experiencia de estar crucificadas juntamente con Él. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Yo necesito que esto sea una realidad constante en mi vida, todos los días, para que yo pueda tener la experiencia y operar en el poder del Espíritu Santo puro. ¿Sí? Una experiencia pura del Espíritu Santo. Que cuando tú profetices, la profecía sea pura, no tenga intervención de tu alma. Que cuando tú pastorees con el poder del Espíritu en una pureza, ¿sí? No con una experiencia mezclada. Hay pastores almáticos, hay profetas almáticos, hay maestros almáticos, hay apóstoles almáticos, hay evangelistas almáticos. Nosotras necesitamos ser llevadas a una experiencia espiritual pura. Que podamos ser trasladadas de estas experiencias mezcladas, ¿sí? Lo que aquí ocurrió en Hechos fue que hubo una experiencia del Espíritu que fue captada en el alma, ¿sí? Y si Pablo hubiese estado en el alma, si Pablo no hubiese estado en Cristo, Pablo no habría ido a Jerusalén, ¿sí? Si Pablo hubiese estado en el alma, él mismo hubiese tenido miedo, él mismo hubiese sido de los que estaban diciendo, ya, entonces mejor no vayamos. ¿Se entiende? Gracias a Dios que Pablo estaba en Cristo. De esto se trata. Quiero leer, ya para ir terminando, Filipenses 3, del 8 al 9. Algo que son unos versículos claves para nosotras. Filipenses 3, del 8 al 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo está hablando justamente de esto, de que por medio de la fe, él se apropió, ¿sí? De una realidad y eso se está manifestando, ¿sí? Y él dice ser hallado en Él. Hace unos días atrás me llamó
una amiga para contarme una noticia muy triste, muy fuerte. Y si hay algo que me llamó la atención es que ella estaba muy tranquila. Y ella me decía, mira, ¿sabes qué es lo bueno? Esta noticia me encontró en Cristo. Me fui hallada en Él. ¿Sí? Yo meditaba, ¿estamos preparadas nosotras para recibir a un Agabo? ¿Estás preparada tú para recibir a un Agabo? Una palabra de Dios, una noticia que es fuerte, una noticia que viene a tocar tu estabilidad económica tal vez, una noticia que viene a tocar tu estabilidad emocional. ¿Estamos preparadas para recibir a un Agabo? Necesitamos ser halladas en Él. Pablo, a diferencia de todos los otros, no perdió el gozo. Pablo no se desequilibró. Pablo no cayó en temor. Pablo no cayó en llantos, en socorros, ¿cierto? Pablo fue hallado en Él. De eso se trata. Que todas las cosas que hagamos sean como para el Señor. Se trata de que todo lo que está ocurriendo en lo interno se exprese en lo externo. Ser hallada en Él. Seamos halladas en Él. Que las próximas noticias, sean buenas o malas, te encuentren en Él. Que tú puedas acceder a esto que estamos hablando, a estar en Él. La nueva criatura opera en Cristo. La nueva criatura se mueve en Cristo. La nueva criatura vive en Cristo. La nueva criatura siembra en Cristo. La nueva criatura edifica en Cristo. Ser hallada en Él. Estamos en Él. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a estar entrando un poco más en esto, en las experiencias anímicas, ¿sí? En las experiencias mezcladas, cómo se ha ido mezclando, ¿cierto? Y ahí vamos a caer todas, porque todas en algún área tenemos todavía un viejo hombre que constantemente se vuelve a revivir y que tenemos que crucificar, ¿sí? Entonces, Dios trabaja con naturalezas, con el viejo hombre y la nueva criatura. La mujer espiritual es nueva criatura y esta debe ser crucificada con Cristo. Esta sabe que está crucificada con Él. Como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la nueva criatura, es la confesión de la nueva criatura. O Pablo también cuando dice que todos los días muere, esa es la confesión de la nueva criatura. Amén. La mujer espiritual opera en el poder del Espíritu. Nosotros operamos, y esa tiene que ser nuestra oración, que nosotras podamos operar en el poder del Espíritu. Que todo lo que hagamos sea bajo el poder del Espíritu, no bajo el poder de nuestra alma, porque nuestra alma es sutil. Nuestra alma se disfraza muchas veces de espiritual. Que nosotras podamos operar en el poder del Espíritu. ¿Sí? Si nosotras operamos en el poder del Espíritu, el Espíritu Santo se encargará de hacer vida lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Como veíamos al principio en Hebreos, ¿sí? Por la fe entendemos que la tierra fue creada, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En eso operamos nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, es hecho de lo que no se ve, ¿sí? Pero se ve. Hoy día se ve, ¿sí? Todo lo que hacemos es espiritual, amadas. Es un privilegio que podamos estar tratando estos temas, tener la libertad por ahora de poder estar hablando la palabra, entregándole y que pueda estar llegando para tantos lugares. Aprovechemos estos tiempos de estudio de la palabra, aprovechemos de capturar todo, revisen estos videos, les recomiendo entrar al canal de YouTube Ministras Competentes, hay más material ahí, también de mi esposo Esteban Briones en YouTube, para que también puedan ahí ir viendo escuelas, estudios. Aprovechemos que podemos y que hay tanta difusión, ¿sí? De la palabra. Amén. Vamos a orar para terminar y para que podamos tener una muy buena semana, sobre todo de los que están acá en Chile, porque se viene nuestra celebración de fiestas patrias, a pesar de la pandemia, para que podamos tener unos hermosos días de celebración con la familia. Amén. Así que vamos a orar.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú en tu inmenso plan, Señor, ya saldaste todo. Gracias porque nos diste propósito. Gracias porque nos amaste, Señor, con un amor eterno e incomprensible, Señor. Gracias, Padre, porque dispusiste todo para nosotros. Gracias, Señor. Yo oro por cada persona que ha escuchado esta palabra, para que sus ojos, Señor, puedan ser alumbrados, los ojos de su entendimiento, Padre, para que podamos vernos, Señor, cada uno como tú nos ves, libres, Señor, libres del poder del pecado, libres para servirte, Señor. Padre, tantas canciones que hemos cantado, necesitamos que se nos revele que somos libres para danzarte, libres para alabarte, libres para glorificarte, Señor. Gracias porque tú nos has entregado una vida. Has dispuesto vida para nosotros, Señor. Te hiciste vida abundante. Gracias, Padre, porque lo que hay para nosotros no es muerte, es vida y vida en abundancia. Alumbra nuestros ojos a cada persona, a cada mujer, a cada varón que esté escuchando, para que puedan ver vida, para que puedan hallar vida. En ti hay propósito, en ti hay sustento, Señor. Hoy nos apoderamos de lo que tú dijiste. Por medio de la fe nos apoderamos, Señor, de las promesas. Tú dijiste que en esa cruz yo fui sana. Tú dijiste que en esa cruz yo fui libre. Tú dijiste que en esa cruz fui santificada, fui justificada, fui redimida, Señor. Lo creemos. Nos apoderamos de aquellas palabras, Señor. Si tú lo dijiste es verdad. Porque todo en nosotros, todo lo que se ve, es hecho de lo que no se ve. Gracias, Señor. Nos disponemos para que estos días sean días de disfrute. No permitas que este viejo hombre, Señor, esta vieja criatura se manifieste estos días, Señor. Que podamos disfrutar con nuestra familia. Que sea que comamos o que bebamos, que lo hagamos todo para el Señor. Espíritu Santo, que podamos ver que cada vez que estamos con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, eso también es espiritual, Señor. Que tú puedas manifestarte ahí en esos tiempos, que la gente pueda conocerte en esos momentos. Oramos y te honramos, te glorificamos. Eres santo, eres digno de toda alabanza. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a todas, muchos cariños. Espero que nos podamos seguir viendo desde el próximo miércoles en un nuevo capítulo de este estudio La Mujer Espiritual. Un abrazo a todas. Nos vemos. Chao.